Cordial saludo, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sección de protagonistas. Sin duda, uno de los actores importantes en los comicios del pasado domingo 29 de octubre, acá en Santander, el joven Danovis Lozano Jaimes, actual concejal de Bucaramanga y diputado electo con la más alta votación. Más de 34.000 ciudadanos lo ungieron para ser el representante en la Duma para el próximo cuatrenio que iniciará el 1 de enero. Wilson Danovis, felicitaciones, bienvenido a Oro Noticias Protagonistas. Carlos, un gusto saludarlos, saludar a toda la audiencia de Oro Noticias. Para mí es un honor y una alegría acompañarles en este espacio y nada, aquí contento a hablarles un poco y a compartir con ustedes. Bueno, sin duda, felicitaciones por su impresionante victoria electoral, porque así es. ¿Y a qué se atribuye el respaldo tan significativo de los 34.000 votantes en Santander? Bueno, yo creo que ha sido un trabajo completamente de calle, caminando. Muchas personas me veían a diario en cada uno de los territorios, visitando, estando siempre presente con las comunidades. Y más que todo, Carlos, yo creo que esto es una responsabilidad que hoy me delegan los santanderianos para representarles de la mejor manera posible. Es un reto que asumo de verdad con mucho decoro, con mucha dignidad, para seguir haciendo las cosas bien. Porque a mí siempre me han visto caminando en las calles. Nunca estoy encerrado de pronto en una oficina, sino siempre me gusta estar en los territorios y hablar directamente con las comunidades. Usted pues se dio a conocer precisamente desde cuando estaba como estudiante en la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué lo motivó? Pues finalmente llegar a este escenario que sin duda, usted me dice, no, realmente yo no esperaba tener esta votación. Pero ¿cómo fue ese inicio? ¿Quién es Wilson Danovis Lozano? Bueno, yo soy un muchacho, un joven soñador, amante de la vida. Siempre he admirado a grandes figuras como lo fue Jaime Garzón, como lo fue Pepe Mujica, personas que con la sensatez, con la alegría de la vida y con las enseñanzas, pues me dieron cuenta que ser servidor público requiere de un tejido y una conexión con la gente. Yo pues nací en una familia en Piedecuesta, Santander, me vine a estudiar trabajo social a la Universidad Industrial de Santander y desde que entré a la universidad estuve metido en los grupos de la defensa del agua y el páramo de Santurbán, estuve con el taller de narración oral, estuve trabajando con los barrios vulnerables y ese trabajo social pues me llevó a conocer y a encontrarme con Fabián Díaz, el senador del Girasol, que me dijo un día, oiga, Danovis, los jóvenes marchan, pero nunca participan y nunca votan. Y yo, oiga, sí. Y decidí aspirar en ese tiempo al Consejo de Bucaramanga, así, caminando la ciudad y me dieron pues la posibilidad de representarlos en el Consejo. Ahí hice un trabajo de vigilancia, de control. Sí. Fui el concejal, se los tengo que decir aquí, con más proyectos y debates presentados, con 39, mi otro compañero Carlos Parra 38. Entonces estuvimos siempre muy presentes. Entonces pues Danovis es esa persona que siempre quiere de verdad dar lo mejor de sí y que los ciudadanos se sientan representados de la mejor manera. Bueno, en este paso por el Consejo de Bucaramanga usted ha sido conocido por su agudo control político contra la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas. ¿Cuáles fueron los principales puntos de desacuerdo y cómo espera manejar estas diferencias en otro escenario, mucho más arriba, departamental como la Asamblea? Es muy importante, Carlos, que los ciudadanos conozcan las funciones de control político y de concejales y diputados, porque muchos a veces concejales y diputados prometen que van a construir puentes, arreglar calles, centros, hospitales. Y yo digo, pero si eso no es una función de ningún diputado, de ningún concejal. Sí. La principal función de la Constitución, o sea, que está escrita en el papelito de todos, es vigilancia y control político y presentar proyectos de acuerdo municipal en caso del Consejo o ordenanzas departamentales en caso de la Asamblea. Entonces, esa vigilancia y ese control lo ejercimos desde el Consejo en varios puntos con la administración de Juan Carlos Cárdenas. Por ejemplo, todos los contratos en el tema de la canalización de la Quebrada de la Iglesia, una obra importante que fue declarada por emergencia por más de 60.000 millones de pesos. Nosotros estuvimos vigilando este contrato porque nos parecía increíble que una empresa de comunicaciones estuviera ganándose el contrato para pavimentar y para canalizar la quebrada. Entonces, sí, claro, eso para nosotros siempre fue un llamado de alerta, de vigilancia. Entonces, siempre estuvimos ahí encima de la administración municipal, que lo del PAE, que estuviera bien distribuido en Bucaramanga, que el transporte escolar estuviera ejecutándose de la mejor manera. Entonces, pues nuestra posición siempre fue independencia, porque cuando un diputado o un concejal llega comprometido y no hace su labor, pues se vuelve una notaría, un comité de aplausos, y eso no puede ser la función de un servidor público. Tiene que vigilar y tiene que estar ahí.
Ahora que asumirá el liderazgo de la oposición en la Asamblea, ¿cuáles son las principales prioridades y áreas de enfoque para su partido Alianza Verde y para usted como diputado? Bueno, el partido Alianza Verde, como ustedes han sabido, es un partido que defiende el medio ambiente, que defiende nuestros recursos naturales y que está muy ensimismado en la lucha contra la corrupción y la transparencia y la eficacia y ejecución de los recursos públicos. Entonces, en estas áreas pienso yo enfocarme, primeramente, que los recursos para infraestructura vial sean invertidos de la mejor manera. Estamos viendo en estos momentos una crisis por la vía Barranca Bermeja, cómo nuestros campesinos sufren. Entonces necesitamos una articulación del gobierno nacional, departamental, asamblea para trabajar de la mano para que hayan recursos y que los recursos no se los roben y que los inviertan bien. Entonces esa vigilancia en el tema de la transparencia de los recursos para infraestructura vial, también para los recursos que van enfocados a agua potable y alcantarillado. Porque en las visitas que hacía Julio a los municipios me decían, aquí sufrimos por el agua, aquí no tenemos alcantarillado. Y yo decía, oye, ¿cómo así que el Valle de San José? ¿Cómo así que Mogotes? ¿Cómo así que Vélez? Los Santos, aquí nomás estamos sufriendo por el agua con ese acueducto que pusieron la piedra y ahí se quedó. Todavía está sin ejecutar. Entonces, esa vigilancia a la ejecución de estas obras, y ojalá no se sigan siendo elefantes blancos, va a ser fundamental en este trabajo que ejerceré. De los 87 municipios, ¿cuántos alcanzó a recorrer en esta campaña, Danovis? Uy, no alcancé a visitar todos, yo soy muy franco y sincero porque de verdad no... Imposible. Sí, no me quedaba, pero sí alcancé a visitar, pues yo creo que más de 40 municipios, estuve caminando, recorriendo, hablando con las poblaciones y me decían, oiga, usted es el del sombrerito que anda en un monopatín, y yo, sí, ¿cómo está? Mucho gusto, el mismo. Entonces la gente se sorprendía al verlo a uno y creo que esto ha servido mucho, el sombrero, la chaqueta marrón, el monopatín, son símbolos que la gente recuerda, no se acuerda del nombre. Oiga, ¿cómo se llama ese muchacho? Sí. Ah, el del sombrero. O como el del girasol, cuando decían de Fabián. El del girasol, entonces ese simbolismo ayuda a que la gente pues lo vea a uno y le reconozca por el trabajo que ha hecho previo. Entonces cuando visitaba los municipios era muy bonito encontrarme con jóvenes, con adultos que decían, yo a usted lo he visto, oiga, bacano lo que hace, me gusta. Le voy a dar el voto de confianza a la Asamblea, porque hay que decirlo, la Asamblea es uno de los votos que más se pierde. Mucha gente no desconoce la función de la Asamblea, tiene su candidato a la alcaldía, a la gobernación, consejo, pero Asamblea no, yo... No, ¿y por quién voto? Entonces, porque allá no sale la figura suya con el sombrerito. Exacto, no sale. Entonces mucha gente, ay, ¿cómo voto por usted? Busca un sombrero. Yo, no, si buscara un sombrero sería más fácil. Sí. Busque el 55, era mi número que me correspondió. Y yo le decía, busque ese. Ah, listo, el de girasol. Sí, ese busque. Pero a propósito del sombrero, entiendo que fue precisamente una de sus labores allá como estudiante en la Universidad Industrial de Santander que nació o se presentó la oportunidad y usted se quedó con el sombrero. ¿Cómo es la historia? Sí, imagínense que yo estaba en la universidad y salía de clases y salió una convocatoria, grupo de narración oral, inscríbase. Y yo, bueno, salí de clases, me metí. Y llegamos allá y el profesor dijo, miren, acá hay una serie de elementos, habían gafas, bufandas, sombreros, y elijan uno y hagan una presentación. Y yo vi el sombrero parecido a este, sí. Me lo puse, y yo dije, oiga, me queda el sombrero, me gustó el sombrero, y como mi abuelo antiguamente había utilizado sombrero, y yo cuando era... La gente en el campo, o sea, era niño, yo veía a mi abuelo con sombrero, y decía, oiga, mira, mi abuelo es bueno con sombrero. Y me quedó sonando esa idea y me lo puse, y empecé a utilizar el sombrero y la gente le quedó gustando y en las presentaciones culturales, ¡ay, el del sombrero, véanlo! Y ahora, y por eso votaron por el del sombrero. ¿Cuántos sombreros tiene? Ay, eso, ya subí. Tengo 31 sombreros en mi casa, ahí en toda la pared. ¿Le regalan o usted los compra? Unos me los regalan, otros los compro en los municipios, otros inclusive yo los regalo cuando alguien, venga, me regala un sombrero, tome, llévese el sombrero. Entonces va rotando, 31, luego bajo 29, luego vuelvo a subir. ¿Y los tiene allá bien? Sí, ordenados en la pared todos los días. Digo, bueno, hoy me llevo este sombrero y ahí, digamos... ¿Y alguno del extranjero? No, hasta el momento todos son criollitos. Todos de acá de la tierrita y aquí estamos. Bueno, Wilson Danovis, Santander enfrenta diversos desafíos desde desarrollo económico hasta temas medioambientales. ¿Cuáles son sus propuestas claves para abordar estos problemas desde la Asamblea? Bueno, desde la Asamblea, yo le había dicho ahorita, Julio, sí. Nos toca vigilar todo el tema de la ejecución de obras de acueductos. Agua, el 57% de los municipios en esta temporada del fenómeno del Niño va a sufrir de agua, nos han visto las estadísticas del IDEAN. Entonces nosotros queremos que se garantice primero
estas terminaciones de acueductos que se están ya ejecutando y que han estado varadas. Ejemplo claro tenemos, represa de Vélez, La Batanera. ¿Qué va a pasar con esta represa? ¿Cuántos años llevamos esperando? Entonces el reto del gobernador número 1 es autorizar los recursos para que esto sea posible y de la Asamblea de vigilar que estos recursos se ejecuten de la mejor manera. En Los Santos Santander, el acueducto también lo hemos dicho, necesitamos trabajar en este tema. Ya no hay que decirlo, pero también hay que estar muy pendiente. El páramo de Santurbán, garantizar el recurso hídrico para todo el área metropolitana de la defensa y protección del agua, sigue siendo una de las banderas principales del Comité para la Defensa del Páramo, que hemos estado con ellos trabajando articulados estos años. Entonces, si ellos pues tengan la posibilidad de hablar y referirse desde la Asamblea, porque en el plan que vaya a ejecutar el gobernador electo Juvenal Díaz, en ese plan de desarrollo departamental, tienen que ir esta protección de los recursos naturales, como garantizar el agua potable al mayor número de poblaciones de nuestro querido departamento de Santander, Julio. ¿Cómo planea trabajar con otros diputados y fuerzas políticas de la Asamblea para lograr avances significativos en beneficio de todos los santanderianos? Esa es una gran pregunta porque nos permite ver, y este es un mensaje también a mis compañeros diputados, para que seamos una Asamblea que realice un trabajo en pro de la comunidad, vigilando los recursos públicos. Una de las cosas que la gente a veces sufre y se enoja mucho con los electos en cargos públicos es que, pero es que ustedes no pueden ser notarías, no pueden ser comité de aplausos. No, señor. O sea, tenemos que ser una persona que vigile y que apruebe las cosas buenas que presenten las administraciones, pero que también estén ahí como en este control y vigilancia de no decirle todo sí, sin leer, sin revisar las ordenanzas departamentales o proyectos que ejecute la gobernación. Entonces, pues mi trabajo siempre ha sido un trabajo de diálogo. Yo no he sido una persona que llegue a imponer sus ideas, al contrario, soy una persona que me gusta dialogar con el que piensa diferente que yo y ver en qué punto coincidimos, pues para que le sirva a Santander. Claro. Porque si a Santander le va bien, a todos nosotros nos va bien, que es lo que queremos primordialmente, Julio. Usted no va a ser una piedra en el zapato para el gobernador electo Juvenal Díaz. Si hay proyectos de interés, serán aprobados. Claro. Y si hay pues malos manejos, serán denunciados. Exactamente. Tiene un reto de lo que ha hecho pues son compañeros de partido y trabajaron en la campaña. Él es candidato a la gobernación, Ferley. Así es. Digamos que el profe Ferley dejó la vara muy alta y nosotros tenemos que seguir con esta tarea de vigilancia, de hacer las cosas bien. Digamos que esa es nuestra principal labor en este recorrido político y servidor público que somos. Entonces, pues nosotros vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. Ustedes van a poder ver, y desde aquí ya lo anuncio, que cada año vamos a rendirle cuentas a la gente, nos van a ver en los parques diciéndole, que muy poco lo hacen. Que muy pocos lo hacen, ojalá todos los servidores... Es obligación además. Es obligación, pero guardan silencio. Y no los volvemos a ver, sino en la próxima elección, que me decía mucha gente, oye, aquí vienen cada 4 años. Yo digo, esto tiene que cambiar. Ustedes son la voz de los que no tienen voz. Y muchos de los diputados que terminan su periodo ni se les conoció la voz. Y se les conoció. Yo decía eso, aquí, yo nunca habló en la asamblea, pero ya se quiere volver a reelegir. Yo, ¿cómo así? O sea, nosotros vamos a rendir cuentas, porque si uno es servidor público, uno tiene que rendirle cuentas a la gente. Entonces, cada año me van a ver en un parque, en una esquina, por las redes, mostrándoles los proyectos de ordenanza, los debates que realizamos y el trabajo realizado. En el ámbito nacional, la Alianza Verde ha abogado por ciertos temas como la sostenibilidad y la equidad. ¿Cómo planea representar Wilson Danovi estos principios en sus acciones y decisiones en la Asamblea de Santander? Bueno, hay que trabajar por las poblaciones vulnerables, poblaciones sujetas de especial de derechos, muchos de ellos, por ejemplo, toda la población juvenil, nuestros niños, niñas y adolescentes que sufren el flagelo del maltrato intrafamiliar, inclusive casos de abuso sexual, que creo yo que es importante que desde la Asamblea y desde la Gobernación se generen esos canales de alerta y de primera atención. Salud mental va a ser un tema también fundamental, porque hemos visto que el aumento en los casos de suicidio, casos de depresión, aquí en el viaducto, Dios mío, Carlos, de verdad que a veces uno se sorprende ver a estos jóvenes que terminan, o estas personas terminan quitarse la vida. Además, perdón, honorable diputado, que la salud pública mental está muy descuidada. Realmente la pandemia desnudó que Colombia
adolecía y adolece todavía una política amplia de salud mental. ¿Eso le preocupa también a usted? Claro que sí, Julio, porque es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Como usted no tiene ningún síntoma, usted cree que está bien, pero por dentro puede estar sufriendo un episodio grave y eso tenemos que identificarlo y que todos los políticos tienen que poner el tema sobre la mesa, empezar a hablar de salud mental en los escenarios públicos, ¿sí? El Hospital Psiquiátrico San Camilo, nos decía el director, ya no me cabe un paciente más, estoy al 100% de la ocupación. Entonces, estamos en una alerta roja en este tema en Santander. Entonces, necesitamos que desde la gobernación y desde las diferentes alcaldías se empiecen a crear estas redes de apoyo y de alerta temprana, de atención en primera instancia, que usted tenga una línea donde usted tenga un familiar, un primo, un hermano. ¿Cómo lo atiendo? ¿A dónde recurro? Entonces, esto va a ser un tema fundamental para hablar. Y las cifras día a día muestran muchos más casos de suicidio y sobre todo también los jóvenes. ¿Cuál es su posición sobre la descentralización y cómo planea abordar las necesidades específicas de las diferentes zonas de Santander desde su posición en la Asamblea? Miren, esto es un tema de verdad que Ferley lo tocaba mucho y él lo decía, necesitamos descentralizar completamente la gobernación, donde tengan que las comunidades, por ejemplo, de García Rovira, llegar a desplazarse hasta Bucaramanga para ser escuchadas y luego devuélvase para llevar el mensaje y luego vuelve. Necesitamos que en cada una de las provincias de nuestro departamento pues, estén unos canales de atención fijos para la población, que estén estas posibilidades, pero esta labor pues, va a ser primordial de parte del gobernador electo, que esperamos que escuche esta propuesta que el profe Ferley tenía sobre la mesa, que se crearan estos espacios, estas oficinas de las diferentes pues, dependencias o espacios que ya tenga la gobernación en las diferentes provincias, en las diferentes provincias, tener esa posibilidad de atención inmediata a la población. Yo de mi parte pienso recorrer cada uno de los diferentes municipios y provincias. A mí me van a ver visitando la provincia de Beleña, Guanentá, Comunera, García, todas. Voy a estar pues muy pendientes y obviamente por las redes sociales que ahora facilitan todo, Julio. Gracias al celular uno puede estar conectado con las diferentes personas y problemáticas. Y que a los ciudadanos pues esas preocupaciones sean tenidas en cuenta. Esa es la función precisamente de los diputados. Finalmente, ¿cómo ve su papel en la Asamblea como una voz para los ciudadanos y cuál es su visión a largo plazo para el desarrollo de Santander en ese liderazgo suyo allá en la Asamblea? Yo soy muy al estilo del profesor Antanas Mockus, me considero un admirador de su política, del profe Mockus, del Pepe Mujica y de Jaime Garzón, como decía. Entonces, mi visión de la vida y de la política va enmarcada en el desarrollo humano y la persona, ¿sí? Soy trabajador social de la Universidad Industrial de Santander, entonces para mí es importante estas relaciones humanas con la población y entender el dolor y las problemáticas de la gente. Entonces van a encontrar en mí a un diputado muy centrado, un diputado sensato y un diputado que de verdad quiere trabajar por el departamento y que quiere mostrar resultados y mostrarle a detalle todas las actuaciones que ocurran en la Asamblea. Yo de verdad no me callo y trato siempre de ser independiente en todos los aspectos de mi vida, porque esa libertad me permite levantar la voz cuando sea necesario levantar la voz por el departamento y también estar vigilante y haciendo un ejercicio políticamente centrado y de frente a la ciudad. Bueno, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con el gobernador electo, Juan? No, desde que me lo encontré en una calle que me dijo, préstame el megáfono. Yo le dije, no, gobernador, este es mi megáfono, mire, usted tiene muchas vallas, vale 70.000 pesos, compre uno. Desde esa época no me habla. Y bueno, yo siempre paso la página y siempre quiero lo mejor para Santander. Además de ese paso por la Universidad Industrial de Santander, me dicen que usted, árbitro de fútbol. Sí, señor. ¿Cuántos años? ¿Cuántos partidos? Fui árbitro de fútbol 5 años de mi vida con Azuarbizán, en la Asociación de Árbitros de Fútbol de Santander. Ahí arbitré la categoría Primera C, al Atlético Bucaramanga, la categoría Sub-20, varios partidos, al Real Santander y a los equipos acá de nuestro departamento. Estuve siempre aplicando la justicia. Bueno, pues en sus manos le vamos a dejar una tareita. La prensa deportiva gremiada en ACOR, aquí desde la sección del avispero en Oro Noticias, pues hemos insistido en el cambio de nombre del estadio departamental, que no se llame más Alfonso López, sino que lleve el nombre de algún jugador que le haya dado pues toda la representación nuestra. Está Germán el Cucaseros,
está Américo Montanini, está Jorge Ramoa, una serie de jugadores que le dieron brillo y lucidez al Atlético Bucaramanga, a la ciudad y al departamento. Los diputados tienen en mano con una ordenanza esa posibilidad. ¿Se compromete? Claro que sí nos comprometemos porque eso es importante, Carlos, recuperar la identidad cultural, con qué nos sentimos realmente representados los santanderianos. Y si vemos pues que un estadio el nombre no nos representa, pues hay que buscarle el nombre adecuado y ojalá pues entre todos encontremos esa persona. Y yo me comprometo a presentar la ordenanza y que los demás compañeros diputados, ojalá entre todos la firmemos y la llevemos directamente a que sea una realidad. De una vez cuente con este servidor. Una de las primeras tareas. Digo, ahí quedó todo. Bueno, muchos éxitos en ese trabajo legislativo porque sin duda usted tiene la representación de muchos santanderianos que votaron por usted pues para que cumpla esa labor y sin duda ayudar a construir y lograr que el departamento cumpla los objetivos y que el gobernador electo pues también pueda desarrollar su plan de gobierno. Así es, Carlos Julio, muchas gracias a usted y a toda la audiencia de Oro Noticias. Para mí es un gusto saludarles y aquí vamos a seguir. Wilson Danovis Lozano Jaime, diputado electo a la Asamblea de Santander por el partido Alianza Verde, con la más alta votación, nuestro invitado esta noche en la sección de protagonistas. Los invitamos a un sorteo más de la Colonia Noche y la invitación para que mañana nos acompañen en punto de las 7:30 de la noche, aquí en Oro Noticias, para estar bien informado.